Gente sombra y su propósito. Soñar con gente sombra, ver una sombra o tener ese tipo de experiencias son algo normal hasta cierto punto en todas las religiones y culturas alrededor del mundo. Sin embargo, nadie sabe con exactitud qué es la gente sombra, pero comúnmente las personas con ese tipo de experiencias tienen sensaciones de temor, mala suerte inexplicable, manifestaciones paranormales, pesadillas, parálisis del sueño, ruidos y sonidos extraños en su ambiente, ya que estos seres se alimentan de energías negativas desde otra dimensión paralela a la nuestra, según muchos ocultistas. Su alimento es la tristeza y la desolación, el temor y la ira. El ser humano emana un tipo de energía o protoplasma, un vapor que sale de las personas más tóxicas. A esas entidades les gusta el sufrimiento y el dolor, la discordia y la ignorancia de su procedencia. La negatividad es un alimento energético que les da existencia a estas sombras negras que el ojo humano percibe de esta manera. El científico Stephen Hawking afirmaba que la existencia de gente sombra podía ser posible desde un punto de vista científico y desde la física cuántica. Mundos sombras como gente sombra con conciencia pudiese existir, ya que supuestamente tienen la capacidad de cambiar de forma y manifestarse físicamente en esta realidad. Las experiencias paranormales siempre han existido desde la antigüedad. Siempre hay un grado de verdad en los mitos y supersticiones de los pueblos antidiluvianos y modernos acerca de gente sombra y un cierto temor o miedo a este tipo de fenómenos paranormales en el subconsciente colectivo. Es algo hasta cierto punto heredado de nuestros padres y antepasados, y sin embargo lo paranormal siempre ha convivido con el ser humano. Pero la aparición de la tecnología nos dio la capacidad de grabar ese tipo de acontecimientos, habiendo en internet muchos registros, pero al igual haciendo más complicado distinguir entre lo auténtico y la falsedad en la edición. ¿Qué significa cuando ves una sombra negra? Son seres hiperdimensionales que quieren tu energía vital y negativa. Se alimentan de tu energía como tipo vampiros. Es complicado pensar que hay algo más allá de nuestra comprensión, manipulándonos y usándonos como granja humana, ya que el ser humano no está en la cima de la cadena alimenticia, como siempre se le ha hecho creer, y pensar que tenemos depredadores no es algo muy agradable ni creíble para la gente convencional. Es difícil de aceptar esa realidad y es hasta cierto punto algo muy discreto por parte de las sociedades secretas y ocultistas que no les gusta hablar de esta información. Muchos llamaron a la gente sombra espíritus malignos con forma humana, pero otros prefieren la explicación de la ciencia asociando ese tipo de experiencias con trastornos mentales, estrés, el consumo de sustancias como las metanfetaminas y la cocaína, alteraciones en el estado de conciencia debido a factores cambiantes del cerebro, cambios hormonales repentinos y una falta de oxígeno. Por supuesto, darle una explicación natural en la lógica da un cierto tipo de seguridad, pero no deja de ser un fenómeno experimentado muchas veces por más de un individuo, dejando a la ciencia en una contraparte. Y aunque prefieren irse por la lógica o lo más lógico, no deja de ser un tipo de experiencia que muchas personas han captado en video y que han experimentado en carne propia junto a otros individuos y en la soledad. Al final, como cualquier tipo de existencia, la finalidad de la gente sombra o de las sombras oscuras que se manifiestan en la realidad es la existencia. Al igual que uno quieren existir, y así como el ser humano tiene granjas de animales para comer, así estos entes cultivan de cierta manera temores y miedos en la sociedad para poder alimentarse de nuestro vapor y existir. Entre más temor, más puro es el vapor. Por eso, sin darnos cuenta, esta sociedad está regida por el miedo,
las religiones y los gobiernos, como la misma cultura, infunden el temor para poder alimentarse de nosotros y de nuestra culpa y energía negativa. Las guerras, la incomprensión, la separación, el estrés, la discordia, el ego, el sufrimiento, el dolor, la pobreza, el hambre, el egoísmo, la desigualdad, la avaricia, la codicia, la lujuria, las violaciones y toda la negatividad alimenta las sombras, y ellas necesitan comer y absorber esos vapores para seguir existiendo. El ser humano se cree superior, pero hay algo más superior a él y encima de la cadena alimenticia. ¿Cómo comunicarse con gente sombra? Muchos se han tratado de proteger de estas entidades, pero ciertas personas quisieran tener comunicación con este tipo de existencias. Y hay que tener mucha precaución siempre de con quién contactamos, ya que no siempre estos entes son amigables, a veces son muy hostiles, y más si les invocas para favores o con fines egoístas. Se convierte en un dolor de cabeza para la gente que los evoca o invoca. A la gente sombra. A las sombras les gusta mucho la geometría, sobre todo los círculos. Sienten atracción hacia la estrella de 6 puntas como la de 5 picos. Tienen un cierto respeto a este tipo de formas hasta cierto punto, que también sirven como protección y una manera de manipular un ritual. Al igual pareciera que tienen una inclinación por la sangre y los sacrificios de animales.